Muy buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, pues a la Ribey por la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes, a todas, a todos ustedes, por acompañarnos esta tarde. A lo que yo me voy a referir precisamente es uno de los documentos a los que en el programa se hace referencia, y es el elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, ya tiene algo más de un año de vida, que es la Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea, ¿no? Que, como ya diré, pues en definitiva actualiza la visión del mundo de la Unión Europea, y a partir de ahí, de ese documento, de su definición, pues hablaremos de cuál es la posición en la que está América Latina en la visión del mundo y en las prioridades de acción exterior de la Unión. Creo que con esto pues dejaremos el escenario más o menos preparado, espero, para que Carlos pues, pueda referirse de una manera más específica a esa acción exterior de la Unión Europea con la región. Ustedes saben que fue en junio de 2016, ¿no? Además, muy poquito después de la conmoción producida por el referéndum del Brexit, cuando la alta representante Federica Mogherini presentó la nueva estrategia global y para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, que es el nombre oficial del documento, ¿no? Bueno, ese documento hay que recordar que sustituía a la anterior estrategia que había sido elaborada en 2003 y revisada en 2008. Y este documento pues, actualiza, como corresponde a un documento de esta naturaleza, actualiza la visión del mundo de la Unión Europea, busca reafirmar su estatus como actor global, redefine objetivos, medios, estrategias de la política exterior. Pero me gustaría resaltar que su significado trasciende la dimensión externa, porque también responde a los temores generados por las sucesivas crisis existenciales de la Unión ante los riesgos del Brexit, cuando aún no se ha recuperado de la crisis del euro o la generada por los refugiados sirios, que en muchos aspectos, más que una crisis de refugiados, es una crisis de gobernanza interna de la Unión. Y son crisis en gran medida autoinfligidas, que reflejan graves problemas institucionales y de gobernanza y fracturas sociales y políticas de la propia Unión. Así que, en cierta forma, al reflexionar sobre el mundo, ¿no?, y sobre la seguridad global, la Unión Europea está también, quizás implícitamente, hablando de sí misma. Y para tener algo de perspectiva, permítanme evocar la primera estrategia de seguridad de la Unión de 2003, subtitulada Una Europa segura en un mundo mejor. Y ese documento, cuando se elaboró, respondía en primera instancia a los acontecimientos vigentes en aquel momento, en concreto a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, desafiando al Consejo de Seguridad y al orden multilateral. Y frente a la forma en la que se presentó a la Unión Europea en aquel momento, por parte de algunos autores, frente a la tosca y machista metáfora de Robert Keegan de Europa como una Venus débil y afeminada frente a unos Estados Unidos presentados como un Marte viral y asertivo, la Unión rechazó el unilateralismo de la era Bush en nombre del derecho internacional. La estrategia de 2003, el documento Solana, explicitaba la identidad y el papel de la Unión Europea como potencia normativa con una acción exterior y una diplomacia transformadora, basada en valores cosmopolitas. Reflejaba la particular teleología o narrativa europea de la gobernanza de la globalización y reflejaba también una Unión Europea optimista y confiada que pretendía aportar su particular zeitgeist de integración y de democracia transnacional a través de una soberanía mancomunada, ¿no?, y también la promoción del modelo social europeo como aportaciones a cómo gobernar el sistema internacional. Ya la revisión de la estrategia en 2008 mostraba una visión mucho más recelosa y circunspecta del contexto internacional. Pero el nuevo ciclo político que se inicia en 2014 supone un punto de partida muy diferente al de la estrategia Solana. En 2003, el orden liberal parecía no tener desafíos, pese al 11 de septiembre, y el poder blando de la Unión Europea estaba en su cúspide. En 2015 ese mundo había desaparecido. Además, la Unión Europea estaba más inclinada hacia la derecha. Desde 2010 saltaba de una crisis a otra, con profundos desacuerdos internos, sin visión o proyecto de largo plazo, y se enfrentaba a una creciente desafección ciudadana y al fuerte ascenso de la extrema derecha. Permítanme recordar en este sentido que el problema del ascenso a la extrema derecha no es solamente el ascenso de la extrema derecha en sí, es la forma en la que propuestas de la extrema derecha son normalizadas por los partidos de centro-derecha para evitar perder espacio electoral, ¿no? Este es un proceso que yo creo que estamos contemplando. La estrategia global y de seguridad presentada por Mogherini parte de una evaluación estratégica que describe un escenario global más incierto y, como permítanme parafrasear el subtítulo, un mundo más conectado, disputado y complejo,
más conectado por efecto de la globalización, que redefine la soberanía y la ciudadanía, el desarrollo y la seguridad. Un mundo también más disputado y conflictivo ante los cambios sociales, la aparición de espacios sin gobierno y estados frágiles, especialmente en la propia vecindad europea. Y un mundo más complejo, con cambios en la naturaleza, las fuentes y las pautas de distribución del poder. El dominio unipolar de Estados Unidos habría terminado, pero eso no significa que surja un orden multipolar, ¿no? El propio concepto de polaridad, dice la estrategia, estaría en cuestión ante dinámicas de cambio y difusión del poder que se extienden a actores no estatales, interestatales y transnacionales. Y se señala que los países emergentes, pese a tener más peso y desafiar el multilateralismo tradicional, ni constituyen un bloque homogéneo, ni en valores ni en intereses, y ni pretenden ni pueden construir regímenes alternativos para gobernar el sistema internacional en su conjunto. Quizás lo más relevante en relación a esa primera evaluación estratégica que se realiza antes de la estrategia misma es la autoevaluación de las políticas, capacidades e instrumentos de la Unión Europea. Y se identifican 5 desafíos. La falta de dirección política interna y externa de la Unión. La falta de flexibilidad en el uso de los fondos y los instrumentos, por ejemplo, en la partida más cuantiosa de la acción exterior, que es la ayuda al desarrollo. No se pueden utilizar por su propio mandato como palancas diplomáticas. Y, por lo tanto, hay una escasa influencia a la hora de utilizar esos fondos y el comercio como palancas políticas, debido a la autonomía de comercio, desarrollo frente a la actuación diplomática. La falta de coordinación, pues salvo en comercio o cambio climático, la Unión Europea no habla ni con una sola voz, ni sus distintas voces hablan de manera orquestada. Y la debilidad o las carencias de las capacidades comunes ante la renuencia de los Estados miembros en casos como los grupos de combate, la política europea de seguridad y defensa, o en inteligencia, logística o control de las fronteras exteriores. A partir de esa valoración estratégica que se presentó en 2015, se inicia una segunda fase de elaboración de la estrategia global que se extendió durante 10 meses de consultas, en parte para comprometer a las instituciones y Estados miembros y generar la adecuada apropiación y legitimación deliberativa de la futura estrategia, sorteando los riesgos de bloqueo propios de una negociación diplomática clásica. Y 3 son los elementos que vertebran la nueva estrategia que en junio de 2016 presentaba la propia Federica Mogherini, la alta representante. Primero, la definición de intereses y valores compartidos de la Unión Europea ante el mundo. Segundo, las prioridades de la acción exterior de la Unión. Y tercero, una mirada hacia la propia Unión Europea y sus capacidades e instrumentos. En relación al primero de estos elementos, se plantea que la Unión Europea debe actuar con una combinación de principios y pragmatismos, un pragmatismo basado en principios. Y de esta manera se afronta el tradicional dilema de política exterior entre intereses y valores, asumiendo que ambos pueden conciliarse. Pero hay un visible giro hacia el pragmatismo respecto a la Estrategia 2003. Y esto quizás supone una menor confianza en la capacidad transformadora de la Unión Europea en su entorno, sea en Europa Oriental, en Turquía o en el Mediterráneo. Y la apuesta por un nuevo concepto que es central en la estrategia, ¿no? Y es la resiliencia de ese entorno. Es decir, la capacidad de ese entorno para hacer frente a shocks, ¿no? Y reponerse frente a los shocks que pudieran producirse. De hecho, el componente de democracia y derechos humanos que aparece en el Tratado de Lisboa y que es un eje vertebrador de la acción exterior de la Unión Europea, en la estrategia se sitúa como un medio para alcanzar esa resiliencia del entorno. Y aquí hay un visible cambio de lenguaje respecto a documentos anteriores u otros documentos de acción exterior de la Unión Europea. La estrategia define con claridad 5 prioridades de la acción exterior de la Unión: la seguridad de la propia Unión, como es obvio, la resiliencia de la vecindad, la gestión integrada de los conflictos, el apoyo a órdenes regionales y la reforma a la gobernanza mundial. En conjunto, esas prioridades indicarían que, pese al pretendido carácter global de la estrategia, el documento está presidido por preocupaciones de seguridad y hay un claro enfoque hacia la vecindad de la propia Unión Europea, hacia esa vecindad inestable y cargada de riesgos. Uno de los elementos que se plantea es la necesidad de apoyar órdenes regionales en las distintas regiones. Con lo cual, la estrategia reafirma la relevancia del regionalismo y la integración regional, seña de identidad de la Unión, del interregionalismo como instrumento de gobernanza global. La Unión Europea, dice textualmente, apoyará formas voluntarias de gobernanza regional en todo el mundo. Pero constatando que el concepto de región es variable y supone distintas configuraciones de poder, la estrategia define objetivos específicos para cada región. Ahora hablaré un poquito sobre el caso de América Latina. Y permítame detenerme en lo planteado para la región atlántica, que en la estrategia se define como un conjunto.
Y esto es importante también para entender la posición de América Latina en esta nueva visión. La estrategia reivindica una relación sólida basada tanto en la Alianza Atlántica como en acuerdos comerciales. Se menciona el TTIP con los Estados Unidos, el CETA con Canadá, el objetivo de establecer un espacio atlántico más amplio con América Latina y el Caribe. Y estos son aspectos, si me permiten, en los que la estrategia, que partía implícitamente de la presunción de una victoria electoral de Hillary Clinton, quedó desactualizada ya antes de ser presentada, ¿no? Con su claro enfoque hacia la vecindad, la estrategia confirma la posición periférica de América Latina y el Caribe en la visión del mundo y de la política exterior de la Unión Europea. La región, además, es situada en el marco geopolítico atlántico, junto a los Estados Unidos, sin más elemento justificativo que los valores compartidos, que, según la estrategia, harían de los países latinoamericanos y caribeños unos socios privilegiados para abordar desafíos globales. Dado que existen distintos agrupamientos regionales, ¿no?, aunque no hay unidad de propósito, la Unión Europea combinará enfoques regionales y bilaterales según los casos. Se insiste en los intereses económicos europeos en América Latina. Un dato que se menciona expresamente es que América Latina concentra más inversión europea que la que suman Rusia, China y la India, juntos. Y, sin embargo, su cuota de mercado no deja de descender frente al ascenso de China y otros proveedores. Pero, curiosamente, los logros de la región, la ausencia de amenazas para la Unión Europea, el ascenso económico de buena parte de la región al grupo de países de renta media alta, sirven de argumento para la visible desatención con la que se trata América Latina, e incluso a los actores claves de la misma. Un indicador significativo: la estrategia no menciona ni una sola vez a Brasil o a México como actores clave de la región. No están. En una clara manifestación de continuismo, no hay novedades respecto a unas relaciones con América Latina y el Caribe que han estado caracterizadas por una cierta inercia y la falta de un horizonte estratégico, por lo menos hasta el triunfo electoral de Trump. Otra cosa es que Trump actúe como un cohesionador externo y nos ofrezca ahora el horizonte estratégico de trabajar juntos para sostener el orden multilateral. Podemos hablarlo después. La estrategia pretende revivir y ampliar, esos son los términos, los acuerdos, la cooperación atlántica, a través de los elementos ya conocidos, la firma de los acuerdos de asociación pendientes, en particular el tantas veces postergado acuerdo Unión Europea-Mercosur, y la profundización de las relaciones con CELAC y otros agrupamientos regionales en función de sus ventajas competitivas. La Unión Europea se da cierta flexibilidad, ¿no?, para tomar los organismos regionales con una suerte de menú de opciones en función de esas ventajas. La estrategia sugiere ámbitos novedosos y avanzados de cooperación, aunque ello se enfrenta a varios obstáculos. Si se adopta una estrategia desarrollista tradicional de la cooperación al desarrollo, América Latina debe ser graduada aún más como receptora de asistencia. Esto es algo que ya hizo la Unión Europea con su programa para el cambio de 2011, el que rige el actual ciclo presupuestario 2014-2020. Si se asume la visión securitizada de la cooperación que permea la estrategia y que estamos viendo con mucha claridad con la creciente vinculación de la ayuda externa al control migratorio o la aceptación de acuerdos de readmisión de migrantes en algunos países seleccionados de África, entonces tampoco se justifica mantener la asistencia a América Latina. Aquí tenemos un desafío en el que la región tendrá que ser activa, con los aliados que pueda tener también entre los Estados miembros de la Unión Europea, quizás hipotéticamente como España, ¿no?, dado que se acaba de aprobar el nuevo Consenso de Desarrollo en 2017, que establece un horizonte estratégico, pero que aún no define modalidades e instrumentos para la cooperación para el próximo ciclo presupuestario. Hay opción en los próximos quizás 1 o 2 años para que, a través de distintas coaliciones, tratemos de promover esas nuevas formas innovadoras de cooperación al desarrollo que puedan articular la relación entre América Latina y la Unión Europea. Paradójicamente, si hay opciones de revitalizar esa relación birregional es fuera del libreto trazado por la estrategia global, ya superado por acontecimientos como el triunfo electoral de Trump, con el que Estados Unidos se distancia tanto de la Unión Europea como de América Latina y se distancia de esa supuesta comunidad de valores atlántica. Y ello puede contribuir a relanzar, a reactivar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe como regiones comprometidas con un sistema internacional abierto y sometido a normas. Creo que podemos discutir las posibilidades y alcance de esta narrativa y de estas coaliciones frente al fenómeno Trump, algo que en la mesa anterior ya se ha sugerido para el G20. Esta rápida revisión, voy terminando, de la estrategia muestra, en realidad, un enfoque menos global que la evaluación del 2015 y, desde luego, que la estrategia del 2003, mucho más centrada en una vecindad inestable y conflictiva.
puede inferirse que ahora tenemos una Unión Europea más consciente de sus limitaciones y que quizás delega en Estados Unidos los retos de seguridad más allá de su vecindad, en particular en Asia. Pero el triunfo de Trump hace que, en no pocos aspectos, la estrategia haya nacido desactualizada y con serias carencias, porque Estados Unidos no es el socio que se esperaba. Es un factor más de incertidumbre y de riesgo de conflicto en Asia. Como se señaló, ubicar a América Latina y el Caribe en un triángulo atlántico con Estados Unidos tampoco parece, al menos en este momento, viable o deseable, si es que lo fue anteriormente. Y el factor Trump deja a la Unión Europea sin estrategia o con una estrategia muy limitada para esta región, aún más surgida de la autonomía estratégica a la que este documento también aspira. Más relevante es quizás la reducida ambición y perspectiva de la estrategia global para hacer frente al fenómeno que implícitamente hemos tratado o explícitamente en una mesa, que es la transición de poder que vive actualmente el sistema internacional y sus riesgos geopolíticos y de conflicto. Este es un gran debate. Otras transiciones de poder en el pasado han supuesto riesgo de conflicto, ¿no? Y en este caso, esa transición que todos estamos viendo, ¿cómo puede ser manejada para evitar que éste se materialice? Si es que las teorías de ciclo hegemónico de las relaciones internacionales tienen alguna razón. Parece que no hay en la estrategia valga la redundancia, una estrategia de cara a las potencias emergentes, que en el documento apenas se mencionan. Sí China, sí la India, no Brasil, no México. La estrategia parece ceder la gestión de esa compleja transición a los Estados miembros, en el plano bilateral o multilateral, o a Estados Unidos, en contradicción con sus aspiraciones de autonomía y de unidad europea. Creo que la estrategia puede entenderse como un giro pragmático de la política exterior de la Unión Europea, una Unión Europea que ha asumido, de forma mucho más realista, que está más condicionada de lo que desearía por imperativos geopolíticos y con más influencia de actores cuya visión se define en términos de la clásica realpolitik. Claro, esto plantea, no creo que haya que eludir esta cuestión, riesgos, posibles costes en cuanto a la identidad y la posición de la Unión Europea como actor normativo y, por tanto, su legitimidad, influencia y poder como actor civil. Invocar un pragmatismo basado en principios puede llevar a una combinación efectiva de estos elementos, o bien ser simplemente una hábil jugada discursiva que no logra eliminar ese dilema clásico. Si las respuestas se inclinan hacia el pragmatismo o un cálculo descarnado de poder, el capital simbólico y de legitimidad de la Unión Europea puede sufrir daños cuantiosos. Y ese es un activo clave en el poder y en la influencia de una Unión Europea más civil que militar. Si Europa es más pragmática y realista, será menos Europa, o una Europa distinta a la que definen los tratados y la que ha recibido la adhesión de su ciudadanía y las expectativas de otros países, y en particular de América Latina y de sus fuerzas de progreso. Quizás, en este contexto, Trump puede ser un factor que contribuya a reorientar esta tendencia y a volver a situar a la Unión Europea en alianza con América Latina, en alianza con otros actores del sistema internacional, en el plano bilateral, multilateral, en el G20, como un actor comprometido con los valores que el Tratado de Lisboa plantea y que se comparten también con otras regiones. Contribuir a un sistema internacional abierto, sometido a normas, gobernado multilateralmente y en el que se aspira a una legitimidad, a un universalismo, quizás a un nuevo universalismo posoccidental sin el cual la legitimidad de la gobernanza global no será posible. Muchas gracias.